Los evangelios han sido el objeto de estudios bastante intensos desde el siglo XIX. Los evangelios canónicos que tenemos en las Sagradas Escrituras son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque los encontramos en ese orden en las versiones en español modernas, existen algunos manuscritos que tienen un orden diferente. Por ejemplo, tenemos manuscritos que inician con Marcos, otros manuscritos que tienen Lucas primero y algunos pocos manuscritos que inician con el Evangelio de Juan. Así que el orden que hemos recibido, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el orden que la iglesia ha estado utilizando desde el siglo XVI aproximadamente. Pero desde el siglo I hasta el siglo XV debemos saber que hay otros manuscritos con otro orden de los evangelios. Cuando se estudian los evangelios desde una perspectiva histórica, generalmente los estudiamos desde una perspectiva cronológica. Es por ello que iniciamos con Marcos, el primer evangelio, luego Mateo, luego el evangelio de Lucas y finalmente el evangelio de Juan. Ese es el orden histórico cronológico. Es posible que Marcos haya escrito su evangelio aproximadamente en el año 65 después de Cristo, unas 2 décadas después de la resurrección de Jesús. Y luego Mateo, utilizando Marcos, escribió su evangelio allá por el año 70 o 75. El evangelio de Mateo incluye 85% del evangelio de Marcos. Así que cuando leemos el evangelio de Mateo, ya hemos leído el 85% de Marcos, porque son muy parecidos. Los milagros, las enseñanzas de Jesús que aparecen en Marcos se repiten en Mateo. Y era una práctica bastante común en el siglo I, que los estudiosos de aquella época, del siglo I, leían un texto, reescribían ese texto, pero absorbiendo el texto anterior. Así que lo que Mateo hizo no era nada inusual en aquella época. Luego tenemos el Evangelio de Lucas. Como bien saben, el Evangelio de Lucas escribió 2 tomos o 2 volúmenes, el Evangelio de Lucas propiamente y el libro de los Hechos. Ambos textos fueron escritos por el mismo autor, un autor de trasfondo griego a quien conocemos como Lucas. Lucas fue el compañero del apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Así que Lucas estuvo con Pablo cuando él recorrió varias áreas de Asia Menor, Macedonia y Acaya. Y Lucas recibió un patrocinio. Teófilo, que es quien recibe estos textos, posiblemente proveyó los recursos financieros para que Lucas escribiese estos 2 volúmenes. Así que debiésemos leer, me parece, Lucas como Evangelio y el libro de los Hechos juntos, una obra en 2 volúmenes. Y finalmente, aproximadamente allá por el año 85-90, tenemos el Evangelio de Juan. Y el evangelista Juan escribió utilizando tal vez ideas que encontramos en los otros evangelios. El Evangelio de Juan es muy diferente en cuanto a perspectiva y contenido de los otros 3 evangelios. Es por eso que Juan no es un evangelio sinóptico. Juan es un evangelio independiente. Sin embargo, es la misma historia de Jesús contada desde una perspectiva distinta y con información que no encontramos en otros evangelios. Por supuesto que hay muchos paralelos entre Juan y los sinópticos. Hay milagros que se repiten en los 4 evangelios. Cuando Jesús camina sobre el mar o cuando Jesús provee comida para 5,000 personas, esos milagros aparecen en los 4 evangelios. Pero el evangelio de Juan incluye milagros que no encontramos en los otros 3 evangelios. La multiplicación del pan, como dije en Juan capítulo 6, se encuentra en los otros 3 evangelios. Pero la transformación del agua en vino que encontramos en Juan capítulo 2 no aparece en Mateo, Marcos o Lucas.
La resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11 no aparece en los otros tres evangelios. Y la sanidad del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9 es un ciego que posiblemente es diferente de Bartimeo, el ciego que aparece en los otros evangelios. Así que Juan cuenta la misma historia de Jesús, pero a la vez incluye material que es diferente. En el siglo XIX, principios del siglo XX, y cuando el siglo XX estaba avanzando, se hizo muy popular la idea de que Mateo, Marcos y Lucas utilizaron una fuente escrita de información llamada Q. Es posible que hayan leído acerca de eso, que Marcos utilizó Q, la letra Q. Esta fue una teoría desarrollada por estudiosos alemanes y le llamaron Q porque Q es la primera letra de la palabra alemana Quelle, y Quelle en alemán significa fuente. Así que ellos le llamaron a este evangelio el evangelio fuente, Quelle, el evangelio Q. Y según ellos, este era una colección de dichos de Jesús. No era una colección de milagros, no era una colección de parábolas, era una colección de dichos de Jesús. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros, ¿verdad? Ese es un dicho. Así que ellos especulaban que este Evangelio Q circuló antes de que Marcos escribiera su Evangelio. Al día de hoy hemos descubierto muchas copias de los Evangelios sinópticos, pero no hemos encontrado copias del Evangelio Q. Así que esta es una teoría nada más y debemos estar bastante conscientes de ello. El Evangelio Q solamente existe en las teorías que los eruditos han desarrollado hace más de 30, 40 décadas desde ambientes académicos europeos. El documento Q, además, es un documento que influyó Marcos y Mateo, de acuerdo con esos estudiosos, pero hay debate acerca de si Lucas tuvo acceso a este supuesto documento Q. Un creciente número de eruditos alrededor del mundo está en desacuerdo con esa teoría y esta es una tendencia actual. Es una tendencia actual en el estudio de los evangelios. Cada vez más estudiosos hoy día rechazan la existencia de Q y explican los paralelos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan como una relación entre los cuatro evangelios, no necesariamente como un uso de una misma fuente. Así que si estudian hoy día los escritos más contemporáneos, se darán cuenta de este debate. Gente que rechaza la existencia de Q y por supuesto gente que todavía cree en ese supuesto documento. Muy bien, en los años 20 aproximadamente, 1920, un grupo de estudiosos de Alemania, aproximadamente durante la segunda década del siglo XX, 1915, 1920, 25, un grupo de estudiosos alemanes desarrolló una nueva escuela. Esta escuela se llegó a conocer como la Escuela de la Historia de las Religiones. Y este grupo de eruditos del Nuevo Testamento particularmente empezó a sugerir que se debía estudiar el Nuevo Testamento desde una perspectiva más histórica, prestando atención a los sucesos históricos del siglo I. La Escuela de la Historia de las Religiones incluía a varios estudiosos. Quizá la figura más importante de este grupo se llamaba Wilhelm Buset. Wilhelm Buset escribió un libro titulado Kyrios Christos, Señor Jesucristo. Kyrios Christos en griego, Señor Jesucristo. Y en este libro se encuentran muchos de los postulados de esta escuela de la historia de las religiones.
Uno de esos postulados sugiere que cuando estudiamos el Nuevo Testamento debemos hacerlo desde una perspectiva histórica y para ello debemos comparar las ideas, las prácticas y los textos de los evangelios con las ideas, prácticas y textos paganos de la antigüedad. Así que Wilhelm Busset y sus seguidores, entre ellos Rodolfo Bullmann, Ernest Käsemann y otro grupo de estudiosos alemanes, empezaron a comparar el Nuevo Testamento con textos gnósticos. Y es posible que hayan escuchado o hayan leído acerca de esta práctica de comparar el Evangelio de Juan con ideas gnósticas, ¿verdad? Entonces dicen, en el Evangelio de Juan se habla de vida, vida eterna, de un redentor que desciende del cielo y vuelve a ascender al cielo, y comparaban esas ideas teológicas con los textos del gnosticismo del siglo segundo y del siglo tercero, y trataban de encontrar paralelos. Otros estudiosos compararon los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, con el mandeísmo. El mandeísmo es una religión que se desarrolló en las áreas de Irán e Irak y algunas personas descubrieron textos en esas áreas y compararon esos textos con el Evangelio de Juan y empezaron a decir que el Evangelio de Juan reflejaba ideas mandeas del mandeísmo, una religión de aquella época. También algunos estudiosos compararon los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, con textos paganos de la antigüedad. Y generalmente esta comparación tenía un propósito. Y el propósito de esa comparación era probar, demostrar que las ideas cristianas no eran originales, sino que eran simplemente la apropiación de ideas paganas de la antigüedad. Suena extraño, pero parte del objetivo era ese, era demostrar que los textos y las ideas cristianas no eran novedosas, sino realmente la apropiación de ideas que encontramos en el paganismo. Existía en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, un interés bastante fuerte por demostrar que los textos del Nuevo Testamento resonaban con el ambiente gentil de aquella época. Muchos estudiosos llegaron a poner en duda el trasfondo judío del Nuevo Testamento, pero la escuela de la historia de las religiones sugería eso, que todo erudito del Nuevo Testamento debía comparar los evangelios especialmente con prácticas paganas de aquella época. Y tenemos muchos ejemplos de ello. Otro postulado de la escuela de la historia de las religiones tenía que ver con las ideas mismas del Nuevo Testamento. Ellos sugerían que las ideas en el Nuevo Testamento, las ideas teológicas reflejadas en los evangelios, habían sufrido una especie de evolución o transformación o desarrollo. Ellos sugerían que la cristología, por ejemplo, inició como una cristología bastante primitiva y a través de las décadas se fue desarrollando hasta lo que ellos denominaban una cristología alta. Quiere decir la idea de que Jesús era un ser divino. Algunos estudiosos pensaban que los primeros discípulos de Jesús y los primeros cristianos que asistían a la iglesia en Jerusalén y otras áreas eran personas que creían que Jesús era tal vez un maestro o un profeta. Pero luego, después de 2, 3 o 4 décadas, ellos desarrollaron ideas teológicas a tal punto que llegaron a pensar que Jesús era un ser divino. Así que este es uno de los pilares de esta escuela de la historia de las religiones, una suerte de evolución teológica en el Nuevo Testamento. Por eso para ellos era muy importante la cronología del Nuevo Testamento.
Ellos querían probar que los textos más tempranos del Nuevo Testamento tenían una cristología menos divina, y los textos más antiguos, cronológicamente hablando, o más lejanos de Jesús, cronológicamente hablando, tenían una cristología más desarrollada, enfocada en la divinidad de Jesús. Una tercera idea que surgió en esta escuela de la historia de las religiones tenía que ver con un contraste bastante definido entre Jerusalén y la diáspora. Ellos decían que la iglesia y los primeros cristianos en Jerusalén tenían quizá una cristología más judía, pensamiento más judío, pero los cristianos en los territorios gentiles tenían una cristología más pagana. Por eso ellos decían, el apóstol Pablo, que desarrolló su pensamiento teológico en Asia Menor, en Macedonia, en Acaya o incluso en Roma, en ambientes gentiles, tiene una cristología diferente de las comunidades cristianas palestinas, porque la geografía impacta la forma en la que un cristiano piensa acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de otras ideas. Así que esta era otra idea, una distinción bastante clara entre Jerusalén, el cristianismo en Jerusalén y el cristianismo en la diáspora, en ambientes gentiles. La escuela de la historia de las religiones también sugería que en las universidades no se debía separar el evangelio, los evangelios del estudio de la historia antigua. Esa era su sugerencia. La escuela de teología no debe enfocarse solamente en el estudio de teología de los evangelios. Debe también estudiar desde una perspectiva histórica los textos del evangelio. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, en donde teníamos universidades alemanas con facultades de teología y facultades de historia, que eran independientes la una de la otra. Así que un estudiante que asistía a una facultad de teología simplemente se enfocaba en las ideas teológicas del Nuevo Testamento. Y un estudiante que asistía a la facultad de historia simplemente estudiaba la historia antigua, incluyendo la historia del cristianismo. Pues bien, aquellos que formaron esta nueva escuela de la historia de las religiones decían que esa pared que dividía la historia de la teología debía ser derribada. El estudiante de teología debía estudiar el Nuevo Testamento desde una perspectiva histórica y debía privilegiar la perspectiva histórica cuando leía e interpretaba los textos del Nuevo Testamento. En aquella época era muy común hablar de los orígenes del cristianismo. Eso se refiere a las 2 o 3 décadas después de la resurrección de Jesús, los orígenes del cristianismo. Pero esos estudiosos decían, debemos estudiar los orígenes del cristianismo con relación a los textos del Nuevo Testamento. Así que historia y teología no deben ser contradictorias, sino que deben estudiarse como un ámbito completo y global. Bueno, estos son algunos de los postulados de la Escuela de la Historia de las Religiones. Y fue muy influyente. Incluso si hoy día tienen la oportunidad de leer un libro traducido del inglés al español o del alemán al español, es muy probable que aún estemos leyendo este tipo de ideas. Cuando leen a Edward Schweitzer, Rudolf Bultmann, Ernest Käsemann, Adolf von Harnack, todos estos eruditos que han tenido mucha influencia en los estudios bíblicos, tenían algunas de estas ideas de la escuela de la historia de las religiones. Sin embargo, desde hace unos 20 o 30 años, estas ideas han sido criticadas. Y hoy día les puedo decir
que estas ideas han sido efectivamente rebatidas. Preguntémonos primero por qué los estudiosos de aquella época querían separar el cristianismo de las ideas judías. ¿Por qué era tan importante para ellos hacer esto? ¿Por qué sugerían que el cristianismo debía estudiarse a la luz del paganismo en lugar del judaísmo? ¿Verdad? Es una pregunta crítica. ¿Por qué el apóstol Pablo fue influido por ideas gentiles o romanas? ¿Verdad? ¿Por qué? Debemos hacernos esta pregunta. Pues bueno, hace 2 o 3 décadas, un nuevo grupo de estudiosos empezó a criticar estas ideas. Uno de ellos, quizá la figura más importante, se llama Larry Hurtado. Larry Hurtado fue por muchos años profesor en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y en el año 2003 publicó un libro titulado Señor Jesucristo, que es prácticamente el mismo título que Wilhelm Busset le puso a su texto en 1913. Así que 90 años después, Larry Hurtado reescribió Señor Jesucristo, Kyrios Christos. Y en ese texto encontramos la refutación de muchas de estas ideas de la escuela de las religiones. Larry Hurtado y otros estudiosos como Richard Bauckham, James Dunn, Darrell Bock, ellos forman lo que hoy se denomina la nueva escuela de la historia de las religiones. Así que es una nueva escuela, siempre enfocada en la historia, pero es una nueva escuela de la historia de las religiones. Una de las críticas que ellos han hecho, es una tendencia actual en el estudio de los evangelios, una de las críticas que ellos han hecho a la antigua escuela tiene que ver con esta idea de que debemos relacionar el texto del Nuevo Testamento con ideas paganas. Y ellos dijeron, ¿cuántas veces los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, citan textos paganos? Y la respuesta es cero, ninguna. En ninguna ocasión vemos a Mateo decir o referirse a un texto pagano o citarlo. Por el contrario, ¿cuántas veces cita Mateo el texto del Antiguo Testamento? Muchas. Basta con abrir los primeros 2 o 3 capítulos del Evangelio de Mateo y veremos que los primeros 2 o 3 capítulos de Mateo es una cita del Antiguo Testamento tras otra. Así como dijo el profeta, así como dijo Moisés, para que se cumpliera lo que dijo Isaías. Así que es casi imposible desprender los evangelios de un contexto netamente judío. Ellos citan el Antiguo Testamento, pero nunca citan el gnosticismo o el paganismo. Entonces, ¿por qué estaban tan afanados los eruditos de la antigua escuela por relacionar los evangelios con el paganismo? Y la respuesta es un poco preocupante. Durante aquella época, en Alemania, el nazismo estaba muy de moda y el nazismo estaba persiguiendo al judaísmo en Europa, en Alemania, y consciente o inconscientemente, teólogos alemanes que se decían cristianos apoyaron esa empresa tan terrible del nazismo de aquella época. Se van a asustar con lo que les voy a decir, pero hoy día tenemos obras teológicas de aquella época escritas por autores que abiertamente eran cristianos o se decían cristianos y a la vez apoyaron el discurso de Adolfo Hitler. Es escalofriante, pero es real. Existe un diccionario, si ustedes tienen acceso a una biblioteca de un seminario o una universidad, pueden buscar una obra que se llama El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Son como 23 volúmenes, escrito mayormente por eruditos alemanes. Y ahí van a encontrar
entradas en esos diccionarios escritas por eruditos que apoyaron el nazismo en Alemania, en su natal Alemania. Por supuesto, no todos apoyaron el nazismo, pero muchos de ellos lo hicieron. Algunos de ellos lo hicieron. Otro grupo de eruditos rechazaron el nazismo y fueron perseguidos. Y algunos de ellos incluso murieron. Este grupo de cristianos se llaman los cristianos de la iglesia confesante. Y ellos se oponían a los cristianos alemanes. Los cristianos alemanes apoyaban el nazismo, pero la iglesia confesante rechazó el nazismo. Si han leído, por ejemplo, a Dietrich Bonhoeffer, él es de la iglesia confesante. Él fue exiliado porque se opuso al nazismo y se cree que lo mataron, fue asesinado porque se opuso al régimen del nazismo. Tal vez han escuchado acerca de Paul Tillich. Él es un teólogo que terminó su vida enseñando en Chicago, en Estados Unidos, porque tuvo que dejar Alemania, porque se oponía al nazismo. Y así hay otros nombres. Por eso les digo que cuando estamos platicando de estos temas, no quiero dar la impresión de que todos los teólogos alemanes eran malos en ese sentido, ¿verdad? Tenemos notables excepciones, pero muchos de ellos insistían en que el Nuevo Testamento tenía un fondo pagano. Y vean qué ingeniosos. Ellos decían, si logramos probar que el apóstol Pablo fue influido por el paganismo, eso quiere decir que el cristianismo no es judío, sino gentil, ¿verdad? Porque querían rechazar al judaísmo. Parecerá extraño para muchos de nosotros, pero algunos de ellos incluso llegaron a sugerir que Jesús no fue judío. ¿Se pueden imaginar eso? Los evangelios son clarísimos acerca de eso, pero ellos sugerían que Jesús no fue judío, porque Jesús posiblemente, decían ellos, es una cuestión terrible, pero ellos decían que posiblemente el padre de Jesús fue samaritano, así que Jesús no era un judío. Y como Jesús es el centro del cristianismo, eso quiere decir que Jesús no es un judío, sino que es un pagano. Y eso apoyaría indirectamente o directamente estas ideas tan aberrantes de esa época de Hitler y otras personas que sugerían que algunas personas por su etnicidad eran superiores a otras, algo que esperamos jamás se repita en la historia. Pero eso era parte de lo que los eruditos de aquella época hacían para apoyar lo que ellos veían en su entorno. Esto debe servirnos como un ejemplo de lo peligroso que es hacer teología para consciente o inconscientemente apoyar un proyecto político. Porque en aquella época eran millones que estaban convencidos de la idea de que existía una etnicidad superior a otra. Algo que en el Evangelio, las Sagradas Escrituras, no encuentra apoyo, porque todos hemos sido creados por Dios. Todos obtenemos la misma redención en Jesucristo. Y Jesucristo se hizo como uno de nosotros para dar salvación a todos. Pero en aquella época existía esas ideas y esas corrientes. Así que debemos estar alertas, ¿verdad? A ser críticos, no solamente con la Biblia, porque ellos eran muy críticos con la Biblia, pero no aplicaban la misma crítica hacia ellos mismos, ¿verdad? No eran bastante críticos con su entorno cultural y cómo ese entorno afectaba la lectura de las Sagradas Escrituras. La nueva escuela de la historia de las religiones también sugirió que esta distinción entre Jerusalén y la diáspora es una distinción artificial, ¿verdad? Se creía que existía un judaísmo en Jerusalén que era hermético, que era muy judío, y un judaísmo de la diáspora, que era muy influido por el helenismo, y que Pablo absorbió ideas del helenismo y por eso el cristianismo
es un cristianismo helénico. La nueva escuela de la historia de las religiones ha sugerido que incluso en Jerusalén existía influencia helénica. Era imposible que el judaísmo en Jerusalén fuera más judío que el judaísmo helénico. Por ejemplo, muchos helénicos visitaban el templo en Jerusalén cada año y traían con ellos no solamente sus ofrendas, sino también su cultura. Así que en Jerusalén existían personas helénicas. Los romanos habían conquistado Jerusalén y existían y había personas griegas y romanas en Jerusalén, no solamente judías. Así que el griego también se hablaba en Jerusalén, no solamente el hebreo o arameo. Hemos descubierto dos inscripciones que estaban en el templo judío de Jerusalén, y estas inscripciones están escritas en idioma griego. Y si están escritas en idioma griego, quiere decir que era lo que la gente leía y podía entender. Así que la nueva escuela de la historia de las religiones ha demostrado, me parece a mí, efectivamente, que no es adecuado distinguir un judaísmo hermético en Jerusalén y un judaísmo helénico en la diáspora. Estamos hablando de un mismo judaísmo en diferentes regiones de aquella época, con diferentes énfasis, por supuesto, pero era el mismo judaísmo en una cultura romana y griega, griego-romana. La nueva escuela de la historia de las religiones también ha criticado, me parece a mí, efectivamente, esta idea de que el Nuevo Testamento refleja una suerte de evolución teológica, ¿verdad? Les puse el ejemplo de la cristología, como algunos de estos estudiosos críticos han dicho que la cristología de los primeros cristianos era una cristología bastante baja. Una cristología baja quiere decir que Jesús solamente era un maestro o un profeta y nada más. Pero luego hubo una especie de evolución en su pensamiento y Jesús llegó a ser denominado Mesías, y allá por los años 90 él llegó a ser reconocido como Dios, ¿verdad? Así que Jesús nunca fue Dios. Nunca pensó Jesús que él era Dios, sino que los cristianos atribuyeron a Jesús divinidad después de 2 o 3 décadas. Unas ideas bastante críticas. ¿Cómo rebatimos esta idea? Bueno, la nueva escuela de la historia de las religiones se ha dado a la tarea de demostrar, utilizando la cronología del Nuevo Testamento, de que los textos más tempranos del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. La primera carta a los tesalonicenses fue escrita en el año 45. El Evangelio de Juan fue escrito en el año 90. Así que entre la primera carta a los tesalonicenses y el Evangelio de Juan existen varias décadas. Y estos estudiosos decían, bueno, en el año 90, después de unos 30 años de la resurrección de Jesús o más, 40 años después de la resurrección de Jesús, allí en Juan encontramos que Jesús era el verbo, que Jesús está a la derecha del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso, decían ellos, son ideas cristianas del siglo, a finales del siglo primero. Sin embargo, la nueva escuela de la historia de las religiones acertadamente enfatizó que los primeros textos cristianos son las cartas de Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, la carta a los gálatas. Y en esas cartas, Pablo se refiere a Jesús como aquel que está a la derecha del Padre. Se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, no solamente como maestro o profeta. Pablo incluso en algunas de sus cartas saluda a sus congregaciones diciendo que hemos recibido salvación a través de nuestro Señor. Y este Señor es Jesucristo mismo. Esa es una cristología bastante alta. Así que la cristología alta no aparece al final del siglo primero. Ya estaba presente
en el apóstol Pablo en sus primeras cartas. Y recordemos, el apóstol Pablo persiguió a los cristianos y cuando los perseguía no porque las ideas de ellos fueran extrañas, los perseguía porque los primeros cristianos confesaban a Jesús como Dios. Y para Pablo, un judío, eso era blasfemia. Así que las ideas de una cristología alta que encontramos en el Evangelio de Juan, las encontramos 3 décadas antes, en la primera carta a los tesalonicenses, y la encontramos antes de la conversión de Pablo, porque Pablo perseguía a cristianos antes de que él se hiciese cristiano. Así que Larry Hurtado, por ejemplo, él decía que la cristología alta se desarrolló tan pronto como Jesús fue crucificado y luego experimentó su resurrección. Desde una perspectiva cristiana como la nuestra, diríamos que la cristología alta existía con Jesús mismo. Él mismo sabía que era el Hijo de Dios, que estaba a la diestra del Padre. Pero recuerden que algunos estudiosos críticos dicen que el Nuevo Testamento incluye las palabras de Jesús más las palabras de los apóstoles y otros cristianos. Ese es el juicio crítico que ellos tienen y por eso querían demostrar cierta evolución en el pensamiento del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando estudiamos la cristología desde una perspectiva cronológica, podemos decir con certeza que la así llamada cristología alta, que enfatiza la divinidad de Jesús, fue parte de la confesión de fe de los primeros cristianos. Es una cristología bastante temprana. Y aunque hoy día podemos decir amén a eso tomó varias décadas para que los estudiosos rebatieran los argumentos anteriores. Hoy día, muchos estudiosos en diferentes partes del mundo siguen esta corriente, esa tendencia actual de una cristología alta temprana en lugar de una cristología alta tardía. Mi convicción personal tiene que ver con la idea de que no se necesita una fuente externa para explicar las similaridades entre los 4 evangelios, ¿verdad? Así que no necesitamos otra fuente para explicar por qué Mateo se parece a Marcos o por qué Lucas se parece a Juan. Muchas veces lo que los estudiosos hacen es comparar Mateo y Marcos. Y cuando son iguales, dicen, tal vez tenía la misma fuente. Pero ¿qué tal si Mateo tenía acceso a Marcos y simplemente usó Marcos y por eso son parecidos? Es una explicación igualmente posible. O cuando los estudiosos comparan Lucas con Juan y dicen Juan es diferente, tal vez Juan tenía otra fuente, pero ¿en dónde queda la originalidad del escritor? ¿Verdad? Cuando uno propone fuentes y hay otras fuentes, no solamente Q, lo que está diciendo es que el autor no era un escritor, sino únicamente un compilador, que agarraba fuentes, las ponía juntas y producía un evangelio. Pero ciertamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan eran individuos que tenían creatividad, inteligencia y la habilidad para poner por escrito la historia del Evangelio no solamente a través de fuentes, sino a través de su propio testimonio. Hoy día existe un estudioso, Ricardo Bockham, de Inglaterra, y él ha sugerido que debemos prestar más atención a la idea de que los evangelistas eran testigos oculares. Así que Juan el Evangelista no solamente está agarrando fuentes, Juan el Evangelista caminó con Jesús. Él lo vio resucitar a Lázaro. Él lo vio multiplicar el pan. Es un testigo ocular. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan, encontramos muchas veces la palabra testimonio, dar testimonio, porque eso quiere decir que él es un testigo ocular de los eventos. Y por ejemplo, si existe un evento hoy día y varios de ustedes son testigos oculares, yo no espero que todos ustedes escriban la misma historia.
Es la misma historia, pero las palabras van a ser diferentes, el vocabulario va a ser diferente y los énfasis van a ser diferentes. Así que no necesariamente cada fuente debe explicar una diferencia en los evangelios o una similitud. También debemos dar apertura a la creatividad de cada evangelista. Antiguamente se decía que los evangelios fueron escritos para comunidades cerradas, independientes. Por ejemplo, se habla en la erudición de hace mucho tiempo de que Juan escribió para la comunidad juanina, Marcos para la comunidad de Marcos, Mateo para la comunidad de Mateo. Pero una de las tendencias actuales en el estudio de los evangelios sugiere que los evangelios fueron escritos para todos los cristianos. Y el autor que les mencioné anteriormente es parte de los autores que sugiere esta idea, Richard Bauckham. Él escribió un libro que se llama El Evangelio para todos los cristianos. Y su tesis es que Mateo escribió pensando en que su evangelio iba a ser leído por varios cristianos en Siria, en Asia Menor y en otros lugares. ¿Por qué? Porque estos cristianos ya habían leído las cartas de Pablo y estas cartas fueron escritas para circular. Así que cuando Pablo escribía una carta a los Efesios, hacían una copia y la mandaban a los de Gálatas y así sucesivamente iban a otras comunidades. Así que los cristianos estaban interconectados. Para poner el ejemplo más obvio, Lucas escribió un evangelio, pero no escribió un evangelio para la comunidad de Lucas. Lucas estaba viajando con el apóstol Pablo durante su segundo y tercer viaje misionero. Así que Lucas conoció de primera mano comunidades cristianas en Asia Menor, Macedonia, Acaya, y cuando él escribe su evangelio, posiblemente él esperaba que su evangelio fuera leído por Teófilo y por todos los cristianos. De hecho, hay una sugerencia que dice que Teófilo, que significa el que ama a Dios, no es una persona específica, sino que es un nombre genérico que se puede aplicar para cualquier cristiano en cualquier parte del mundo antiguo. Aquel que ama a Dios va a leer esta historia. O aquel que quiere amar a Dios, todo aquel que quiera ser Teófilo, esta historia es para él o para ella, ¿verdad? Para él o para ella. Así que hoy día una tendencia actual es imaginarnos las comunidades cristianas como interconectadas. Y tenemos ejemplo de esto. Fíjense que hemos encontrado unas cartas en Oxirrinco, Atilio se refirió a Oxirrinco, en donde una cristiana de Egipto escribe una carta breve diciendo, aquí te envío mi copia del libro del Génesis. Cuando la recibas, por favor, envíame tu copia del libro de los Hechos. Esa carta quiere decir que los cristianos intercambiaban textos cristianos. Y aunque las audiencias tenían influencia en la forma en que los textos se escribían, por ejemplo, Pablo escribe carta a los Gálatas porque tenían problemas con la ley, escribe una carta a los tesalonicenses porque tenían problemas con a los de Corinto porque tenían problemas morales, a la vez, porque el apóstol Pablo era una persona global, también él tenía conciencia de que sus cartas iban a ser copiadas y reproducidas. Así que sus cartas tenían una audiencia más amplia. ¿Y cuánto más los evangelios? Los evangelios dicen la historia de Jesús. Así que posiblemente Juan tenía una audiencia universal. ¿Saben que Juan se refiere más de 50 veces a la palabra cosmos o mundo? ¿Verdad? Porque Juan está pensando con una cosmovisión bien global. Juan no dice que Dios amó a Israel. Juan dice Dios amó al mundo. Aquel famoso pasaje que memorizamos, Juan 3:16. Y Juan dice que Jesús vino al mundo, no que vino a Palestina o a Galilea, sino que vino al mundo. Y siempre su lenguaje es bastante global, precisamente porque creemos que las audiencias eran
variopintas, eran diversas y varias personas que representaban diferentes etnicidades iban a leer estos evangelios. Ciertamente ha habido una tendencia a pensar que Juan es más griego, Mateo es más judío, Lucas es más romano o Marcos es más romano, Lucas más helenista, pero hoy día, de acuerdo con las investigaciones históricas, la tendencia es mirar los cuatro evangelios como textos universales que iban a ser leídos por una audiencia bastante amplia y que los autores tenían esa perspectiva amplia, esa perspectiva global. Hoy día todavía se está comparando el Nuevo Testamento con el paganismo, pero lo que hizo Larry Hurtado, él falleció hace unos 7 años, lo que hizo en su último libro fue algo bien novedoso, hoy día novedoso. Él dijo, cuando comparemos el Nuevo Testamento con la cultura gentil de aquella época y el paganismo de aquella época, no debemos hacerlo para tratar de probar que el paganismo influyó el cristianismo, sino que debemos hacerlo para darnos cuenta qué tan diferente era el cristianismo y qué tan original era el cristianismo. Porque la idea hoy día, que es muy común, de que existe un solo Dios, esa idea es judeocristiana. Los paganos de aquella época tenían infinidad de dioses, griegos, romanos, y por eso veían de una forma extraña a los cristianos, porque decían, ¿cómo es posible que pueden tener un solo Dios si nosotros tenemos muchos? Así que debemos comparar el cristianismo con el paganismo para darnos cuenta qué tan original o nuevo fue el cristianismo en el siglo primero. O la idea de el amor de Dios. Parece algo tan sencillo que hoy día cualquier persona dice, sí, Dios ama a su creación. Pero en el siglo primero, los dioses estaban muy lejos de amar al ser humano. Los dioses demandaban sacrificio, demandaban que la gente se castigara a sí misma. Y no existía la noción de que Dios mismo amara a las personas. Existía un amor perverso que era que los dioses se casaban entre ellos o que los dioses o que un dios tenía varias consortes, pero la idea de que el único Dios verdadero ama a su creación a tal punto de ofrecerse en sacrificio en una cruz, eso es, dice Pablo, es una locura. Para los gentiles es locura, porque no hay paralelo. O la idea misma de la encarnación es muy extraña. En el paganismo la idea era diferente. Un emperador que es un ser humano se convierte en una persona tan grande que su siguiente paso es la divinidad. Así que empiezan de abajo hacia arriba. Son seres humanos, adquieren poder militar, poder político, conquistan otros lugares y cuando mueren se convierten en divinidades. Esa es la idea que tenían los paganos. Pero el cristianismo es totalmente al revés. El Dios Todopoderoso se convierte en ser humano, se humilla. Filipenses capítulo 2, se hace como uno de nosotros y decide vivir en la humilde Nazaret. Por eso los paganos decían, esos cristianos están locos, porque no hay paralelo con lo que nosotros creemos. Así que Larry Hurtado, en resumidas cuentas, lo que sugiere hoy día es que el estudiante de teología del Nuevo Testamento debe continuar esta comparación entre el paganismo y el cristianismo, pero no ya para ver cómo el paganismo influyó al cristianismo, sabemos que no lo hizo, sino para ver qué tan diferente y original el cristianismo ha sido.